Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Acá estoy con el documento que nos mandó nuestro obispo de la diócesis de Uberá con respecto a los elementos recordatorios a tener en cuenta en cuanto a la liturgia eucarística, es decir, sobre nuestra Santa Misa. Entonces voy a leer este documento que nos mandó y vamos a ir discerniéndolo un poquito cómo nuestra liturgia está hoy en día y qué es lo que tendríamos que mejorar. Nos dice nuestro obispo: la Eucaristía es presidida por un ministro, el obispo o el presbítero. No se debe decir recibimos a quienes presiden esta misa, el padre tanto, el diácono y los monaguillos. Uno la preside en nombre de Cristo y celebramos todo. Es decir, que no se debe mencionar ni al obispo ni a los padres, porque ellos representan a Cristo. Segundo punto, el canto de entrada debe acompañar el ingreso del celebrante hasta que bese el altar o culmine el rito de incienciación. No debe prolongarse mucho más. Aunque tenga muchas estrofas, no debe cantarse completo. Es decir, que cuando el presbítero llegó al presbiterio, ya está, besa al altar, ahí ya se tendría que terminar con la estrofa del canto y se tiene que comenzar ya con la misa, ¿sí? No se tiene que seguir cantando hasta que termine todo el canto, sino que ni bien besa el altar, termina la última estrofa, se tendría que ya dejar de cantar, porque en realidad lo importante es la liturgia. De igual modo, los demás cantos dentro de la liturgia de la misa acompañan el gesto, en el ofertorio, en la comunión, etc. Es decir, que cuando se está haciendo el ofertorio, el padre termina de hacer el ofertorio, se tuviera que terminar el canto. Lo mismo con la comunión. El canto acompaña la comunión. Cuando la comunión termina, se tuviera que terminar el canto, etc. Nos dice también en otro punto que los cantos más importantes de la misa son el Santo y el Cordero de Dios. Los demás cantos no son obligatorios. Es decir, que si en algún momento no hay alguien que cante, ¿sí? Los demás cantos, no hay problema porque esos cantos no son obligatorios. Sí son obligatorios, importantes en la misa, es el Santo y el Cordero de Dios. Otro punto: debe distinguirse entre el canto religioso y un canto litúrgico. En la celebración de la Santa Misa y demás sacramentos deben entonarse cantos litúrgicos, en los que la letra es fiel al texto de la oración. Por ejemplo, el Gloria y el Padre Nuestro son cantos que no deben ser cambiados. Se deben decir tal cual está el Gloria y tal cual está el Padre Nuestro. Tratemos poco a poco de ir tendiendo a esta disposición. Esto no está diciendo el obispo que ya de un día para el otro se cambie, pero que se vaya tratando de acompañar a la gente a la medida, sobre todo los domingos, ¿sí? Que son las fiestas por excelencia, digamos, las fiestas solemnes, de tratar de ir cambiando de a poquito. Cuando se refiere a cantos litúrgicos, por ejemplo, el Gloria de Ricardo Montaner no es un canto litúrgico, por lo tanto no tiene que estar dentro de la misa. Como La Familia de Pimpinela tampoco es un canto litúrgico y no tiene por qué estar en la Santa Misa, porque no es algo que se hizo para Dios. Los cantos litúrgicos son cantos que son establecidos por la Iglesia y son para ponerlos y cantarlos dentro de la Santa Misa. Los otros son para hacerlo fuera de la Santa Misa y no en la misa. A fin de crear un clima de silencio y de oración, hoy tan necesario y valioso, se recomienda encarecidamente por el Ministerio de Música no ensaye en el templo o pruebe equipos de sonidos o instrumentos antes de comenzar la Eucaristía. Esto debería hacerse media hora antes de la llegada de los fieles. Esto para crear el clima de silencio y de oración dentro y antes de la misa.
Otro punto. Recuerden, los servidores de la música, que en la liturgia eucarística la letra es más importante que la música. Por tanto, los instrumentos no deben sobresalir ni aturdir, sino acompañar y ayudar a elevar el alma a Dios. Es decir, que es más importante la voz que los instrumentos, más importante la letra que los instrumentos. El guión no es obligatorio. Si se hace, deben ser moniciones breves. La liturgia bien celebrada habla por sí misma. Eso pasa a veces cuando hacemos guiones en donde parece que el guión es más importante que la palabra de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de que, acá el mismo obispo nos dice, que la liturgia bien celebrada habla por sí misma, no hay mucho que decir. Por lo tanto el guión tiene que ser breve y conciso. Esto no quiere decir tampoco que el guión no se haga. Lo que está diciendo acá el obispo, nuestro obispo, Damián Santiago, es que el guión no tiene que sobresalir, ¿sí? Sino que tiene que acompañar la liturgia, no ser mejor que la liturgia, porque muchas veces hablamos tanto en el guión y la palabra de Dios son 3 renglones y se habló más de lo que la palabra de Dios decía. Por favor, no debemos pronunciar más frases que pronunciamos desde hace 30 o 40 años, como escuchemos la primera lectura, en el Salmo respondemos, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio y cantamos el aleluya, etc. Eso no se tiene que decir porque eso ya es algo obvio, ¿sí? No podemos decir escuchemos la primera lectura porque eso es algo obvio. O el Salmo respondemos, no, eso ya se sabe, no se tiene por qué estar diciéndolo. Las intenciones que suelen leerse antes de iniciar la misa, sobre todo cuando son muchas y casi nadie escucha, pueden ser colocadas en un cuaderno de intenciones en el altar por el sacerdote o presentadas durante el ofertorio. Bueno, esto, acá las intenciones que se hacen se pueden llevar juntos con las ofrendas o ponerlas junto al altar. Pero esto también hay que hablarlo con el sacerdote, no es que hay que imponerlo así nomás, sino que es algo que se tiene que ir haciendo de a poquito y más en aquellos lugares donde esto no se tiene en cuenta, digamos, sino que se lee siempre las intenciones, tanto antes de iniciar la Santa Misa, como dentro de la misa cuando se habla sobre los fieles difuntos. En el momento del acto penitencial, luego de la invitación a pedir perdón, debe realizarse una breve pausa. No se reza o cante enseguida. Siempre debe rezarse o cantarse el Señor ten piedad. O sea que acá el Señor ten piedad dice que siempre hay que rezarlo. Es decir, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Y una vez que el sacerdote hace el acto penitencial, hacer una breve pausa para que todos nos detengamos en todos los pecados veniales que hicimos, porque no somos santos y necesitamos ese momento para disculparnos ante nuestro Señor. Es fundamental que los lectores ya hayan repasado antes las lecturas. Evitemos la improvisación. No se invite a leer a niños o personas adultas que les cuesta leer. Muchas veces cometemos ese error. Nosotros los catequistas, que ponemos a un chico para hacerlo, para involucrarlo, ¿sí? Para que haga algo, lo ponemos a leer y al chico le cuesta leer. Y más delante de la gente, si le costaba, más le va a costar y la palabra de Dios no se escucha como debe ser escuchada. El lector debe decir luego de leer las lecturas, lo establecido en el leccionario, palabra de Dios. No puede decir o no debe decir palabra del Señor o hermanos, esto que acabamos de escuchar es palabra de Dios. Si no, se dice lo que está en el leccionario, palabra de Dios, a secas sin más.
Conviene que los lectores y salmistas pasen juntos. Esto es algo que también nosotros tenemos que, cuando nos toca a nosotros, a los consagrados a Jesús por María, pasamos de a uno. Tenemos que pasar todos juntos. Y se ubiquen cerca del ambón y luego regresen juntos a su lugar, ¿sí? Es decir, que pasan los tres, hacen la inclinación profunda ante el altar, se lee, bajan, hacen la inclinación profunda y cada uno se retira a su lugar. Eso sería lo que está recomendando nuestro obispo. El salmo responsorial es un cántico, es palabra de Dios, no puede ser suprimido o reemplazado por un canto religioso. Preferentemente debe cantarse, aunque sea la antífona. Esta sí puede reemplazarse eligiendo una que todos puedan cantar, por ejemplo, El Señor es mi pastor, u otra adecuada al tiempo litúrgico. En la oración de los fieles siempre debe pedirse por la Iglesia y sus necesidades, por los papas, los obispos, sacerdotes, vocaciones, etc. Es decir, por la Iglesia y sus necesidades, por los gobernantes y la salvación del mundo, por los que sufren cualquier dificultad y por la comunidad. Solo por eso, son 4 siempre las intenciones y eso está en el misal romano. ¿Sí? Nos dice, por la Iglesia, por los gobernantes y la salvación del mundo entero, sería la segunda, por los que sufren cualquier dificultad y por la comunidad, que esas serían intenciones más locales. ¿Sí? Y si se menciona al Papa debe decirse su nombre, en nuestro caso Papa Francisco. De igual modo el nombre del obispo, pero sin el apellido, es decir, Papa Francisco, nuestro obispo Damián Santiago. No existe un canto para el saludo de la paz. Antiguamente en nuestra liturgia metían un canto en el saludo de la paz, cosa que no es litúrgico, no existe, no hay un canto para el saludo de la paz. Este gesto debe catequizarse nuevamente porque se ha desvirtuado. Sí, señor. Todos salen a saludarse de una punta al otro y eso no es el objetivo del saludo de la paz. Distrayendo la atención acerca del momento cumbre que viene, el Cordero y la comunión. Jesús está en el altar y tú chamullando y saludando a todos de aquí para allá. Y ahí está tu Salvador en el altar. Tu atención tiene que estar en el altar. Y si tú quieres saludar a todo el mundo, terminada la misa, te quedas afuera y saludas a todos. Recordar a la comunidad que los saludos a todos deben realizarse cuando salimos de misa. Lo dice el obispo, no son palabras mías. En las misas diarias puede omitirse la oración de los fieles y el saludo de la paz. Es decir, que el saludo de la paz de lunes a viernes, ¿sí? Sábado por la mañana, aunque nosotros no tenemos misas el sábado por la mañana, o sea que de lunes a viernes se podría emitir tranquilamente la oración de los fieles y el saludo de la paz. Y también dice que el saludo de la paz también se puede omitir en otras celebraciones según criterio de quien preside. Eso queda según el sacerdote. Eso queda a cargo del sacerdote. Recordemos que no se pronuncia el amén al finalizar el Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro no se dice el amén. ¿Sí? Esto se prolonga, o sea que nosotros terminamos el Padre Nuestro, pero la oración sigue. ¿La toma quién? El sacerdote in persona Christi. Es decir, Jesús mismo está ahí y eleva esa oración al Padre. Toma nuestra oración y la sigue elevando, porque sigue Él rezando. Líbranos, Señor, de todos los males, dice el sacerdote. Continúa la oración, sigue la oración. No. Por eso no se dice amén, porque no se tiene que cortar la oración, sigue. El amén generalmente se dice cuando la oración termina, pero no termina la oración, sigue. Por eso no se debe decir amén. No la seguimos nosotros, sino que quien la sigue es el sacerdote. Otro punto más.
La homilía es propia del obispo, presbítero y del diácono. No puede predicar durante la misa un laico o un seminarista. No se puede. Eso está en el misal romano. El único que puede decir la homilía es el obispo, el sacerdote o el diácono. Nadie más. El laico no puede dar la homilía. Y cuando dicen, no, yo no doy la homilía, doy una reflexión, la homilía es una reflexión sobre el Evangelio. O sea, que a mí no me vengan a pintar blanco lo que es blanco, ¿sí? En caso de emergencia sí pueden leer la homilía en nombre del sacerdote. Si se comparte un testimonio debe hacerse antes de la bendición final. El testimonio que uno quiere dar no se puede dar terminado el Evangelio, sino ya finalizado la misa, ¿sí? Antes de la bendición final, recién ahí yo puedo dar un testimonio. Durante la procesión de ofrendas, la asamblea permanece sentada. Se pone de pie recién cuando quien presida invita a la oración y dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ahí nos ponemos de pie. O, como dice nuestro párroco, recen, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nos tenemos que poner de pie. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos sentados. Misal romano, ¿sí? Todos tenemos que hacer lo mismo. Acá, en Campo Grande, en Campo Viera, en Oberá, en todos lados, porque es la misma diócesis. Todos tenemos que formar una unidad haciendo lo mismo, porque la misa es para el pueblo y todo el pueblo se tiene que comportar de la misma manera. No puede ser que voy a misa en la misma diócesis y sea distinta a la que se da acá. Eso hace la unión de los pueblos y eso hace que la iglesia sea una. Nunca debe ofrecerse el cáliz, ya que esto en la ofrenda, ¿no? No puedo llevar y dar el cáliz como ofrenda, porque eso ya es del sacerdote, no se puede poner eso como una ofrenda. Ya le fue entregado por el obispo en su ordenación, se acercan sí pan y vino. No se puede ofrecer un cáliz, por ejemplo. No se puede obligar a los fieles a tomarse de la mano durante el Padre Nuestro. No es obligación, no lo dice el misal romano que uno se tiene que agarrar de las manos. Muchos liturgistas dicen que el gesto más adecuado son las manos extendidas hacia el cielo, hacia el Padre, pero no se obliga a hacerlo. Es más, es el sacerdote quien preside, que eleva las manos hacia el cielo, porque es Él, como Cristo está ofreciendo por nosotros al Padre. Es el que celebra, el que ofrece y levanta las manos por el pueblo, porque es el que intermedia entre el cielo y la tierra, el sacerdote. Es Jesús mismo que intercede entre el cielo y la tierra. Y por eso nosotros no tenemos que hacer, porque nosotros somos el pueblo y nos unimos a ese gesto del sacerdote. Por eso nosotros nos tenemos que levantar las manos. Sí podemos hacer como nuestra madre, de tener las manos juntas y apuntadas hacia el cielo. La doxología final: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Poderoso, es pronunciada por quien preside o concelebra, es decir, por el sacerdote o por los sacerdotes que están concelebrando. La asamblea se une con el amén. El pueblo ahí solo dice amén, no dice por Cristo, con Él y en Él, eso lo dice el sacerdote. Recuerden los ministros extraordinarios de la comunión utilizar la vestimenta adecuada establecida en la diócesis. Esto ya lo habrá cuando vino el obispo y nos habló a nosotros de que todos los ministros de Eucaristía tienen que ponerse un alba o algo para diferenciarse del resto. Pero esto acá, por ejemplo, acá, nuestra parroquia, no lo estamos haciendo. Es algo que por ahí se tiene más adelante ir incorporando. Es decir, entonces ya se ve a un ministro de Eucaristía y
se ve la diferencia entre un laico y un ministro de Eucaristía. No es obligatorio cantar luego de la comunión. Puede hacerse una oración, por ejemplo, el alma de Cristo, o por la patria, o las vocaciones, o hacer silencio, el cual puede acompañarse con música de fondo. No es necesario cantar. No se debe despedir al pueblo al final de la misa diciendo nos quedamos en paz, sino acentuar el envío a la misión. Con él, vayan en paz. No nos quedamos en paz, sino vayan en paz. Tampoco es conveniente decir la misa ha terminado, porque la misa, que significa misión, continúa a la salida del templo en la vida cotidiana. Entonces, en vez de decir la misa ha terminado, podéis ir en paz, se tiene que decir vayan en paz. O sea que no es conveniente decir la misa ha terminado. Al final de la misa pueden cantarse un canto a la Virgen, un canto de envío. El canto acompaña la salida de quien preside y sus ayudantes. Es un canto que se llama de salida. Y no es salida del pueblo, sino salida del celebrante. Cuando el celebrante termina de salir, el canto podría terminar. Bueno, queridos hermanos, esto es lo que lo quería decir, esto es lo que nuestro obispo Damián Santiago nos pide, que tratemos de ir mejorando en nuestra liturgia, de respetar un poquito más la liturgia, los momentos, en cuanto debemos pararnos, si debemos alzar los brazos, si debemos pasarnos en el saludo de la paz de un lado al otro. No. El saludo de la paz es para desearle al hermano eso que uno quiere, de pedirle perdón a tu hermano. Y en ese saludo es como que tú le estás pidiendo perdón a aquellos que te hicieron mal o a aquellos que vos le hiciste mal. Para luego, que viene el Cordero de Dios, estar en comunión con Cristo. Queridos hermanos, es todo por hoy. Espero que esto le haya servido y que esto que nos dejó el obispo, de a poquito lo vayamos agregando en nuestra liturgia y en cada parroquia. Un abrazo grande, que Dios los cuide y los guarde.